Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad lo hacemos con el capítulo número 27 del libro de los Salmos. David escribió este salmo mientras huía y tenía que buscar refugio en las rocas y en las cuevas del desierto. El salmista manifiesta aquí su confianza en Dios en medio de los peligros. Se lo ha llamado el Salmo Restaurador. En ningún otro David expresa tan intensamente su anhelo por el servicio del santuario. El santuario que evidentemente todavía estaba en tiendas. No estaba construido el templo porque fue Salomón quien construyó el templo, aunque en el corazón de David estaba el deseo de hacerlo. Algunos piensan que el marco histórico de este salmo es el primer libro de Samuel, capítulo 22, que te invito a verlo porque aquí en este canal lo explicamos en detalle. Este poema, este salmo, se divide en tres partes. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 6, donde se expresa la segura confianza del poeta en Dios a pesar de las amenazas del enemigo. La segunda parte va desde el versículo 7 hasta el 12, donde se expresa un angustioso clamor en procura de ayuda. Y la conclusión la encontramos en los últimos dos versículos, en el 13 y en el 14, donde se ve el seguro alivio proporcionado por la esperanza puesta en Dios. En el Salmo ritual judío moderno se recita el Salmo 27 todos los días en el sexto mes, en preparación para el Año Nuevo y el Día del Perdón, o sea, el Día de la Expiación, entre agosto y septiembre, en el sexto mes, en preparación para el Yom Kippur, que ya es en el séptimo mes. Con esta introducción podemos abrir nuestras Biblias en el Salmo 27 y vamos a leer lo que el salmista expresó. El versículo 1 comienza con un relato que en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de escuchar y de leer, y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿a quién he de temer o de quién he de atemorizarme? Es como que si David estuviese hablando consigo mismo. Él está reflexionando porque está pasando por un momento de prueba, está huyendo y quizás en la calma de la noche o al levantarse para continuar las actividades del día en medio de su vida, y estando rodeado de quizás las personas más íntimas, él podía reflexionar en sí mismo y decir: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. ¿De quién he de temer? En medio de esta experiencia que estoy viviendo, ¿de qué voy a tener temor? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Y yo quiero preguntarte en esta oportunidad, ¿qué tipo de temor tienes en este momento? ¿Qué tipo de preocupación angustia tu corazón y tu mente en este preciso momento que estás escuchando la explicación de este salmo? Todos tenemos dificultades y eso lo hemos venido diciendo porque es nuestra experiencia diaria. Pero ¿de quién hemos de tener temor si el Señor está con nosotros? Si hemos dicho, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahora decimos, el Señor es mi luz. Aquí hay intimidad, aquí hay seguridad. Podemos reflexionar, pararnos unos momentos y decir, ¿por qué tengo temor? Si el Señor me ha demostrado en el pasado que ha estado conmigo, si no me ha abandonado, si ha provisto para mí. Sí, a veces la vida no es fácil. Pero si Dios no me ha abandonado hasta el día de hoy, yo no creo que lo vaya a hacer ahora.
ni lo hará más adelante. Entonces, ¿por qué tengo temor? No tengas miedo de nada de lo que vas a padecer. Toda la Biblia está replegada de expresiones como: no tengas temor, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Te sostendré. Y David ha llegado a la conclusión de que a pesar de los problemas, no necesita por qué sentirse atemorizado, porque el Señor es su luz. Versículo número 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, y empieza David a recordar. A veces es bueno recordar la manera como Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Y él dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, los que querían hacerme daño, mis angustiadores y enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando quisieron hacerme daño, cuando quisieron desgarrar mi vida, cual león rugiente, en busca de su presa, puedo reflexionar y decir: no tuvieron éxito en su campaña. No pudieron lograr su objetivo contra mí, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Versículo número 3. Aunque un ejército acampe contra mí. Ahora David ya no solo recuerda el pasado, sino que ahora pone su confianza en la protección que el Señor tendrá sobre él en el futuro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Estoy seguro que no voy a sentir temor porque estoy confiado en que el Señor es mi luz y mi salvación. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es verdaderamente tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Y fíjense que la imagen de este versículo número 3 también nos muestra la obra de Satanás en contra de un pueblo fiel, porque se habla de guerra, se habla de un ejército que acampa y que está dispuesto a hacernos daño. El libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, dice que el dragón, ese mismo dragón, Satanás, la serpiente antigua, se airó contra la mujer, es decir, contra el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de esta mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y si tú en este momento te sientes atacado por Satanás, porque parece que los problemas no tienen solución, te sientes zarandeado espiritualmente, dentro y fuera de tu casa, hoy podemos decir como David: el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, yo voy a estar confiado. Versículo 4. Y este versículo me gusta mucho. Una sola cosa he demandado al Señor. ¿Qué le pides al Señor en este día? Vamos a ser sinceros. ¿Qué le pides? ¿Qué consideras que es lo más necesario para tu vida en este momento? Si tuvieras la oportunidad de pedir cualquier cosa en este preciso momento, ¿qué le pedirías al Señor? ¿Qué le solicitarías? Si tuviéramos la oportunidad que tuvo Salomón, que en sueño Dios le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Cuál es el anhelo más grande de nuestra alma? Autoevaluémonos, porque David está hablando consigo mismo. Autoevaluémonos y preguntémonos: si el Señor me diera la oportunidad de pedir cualquier cosa en este momento, ¿qué pediría? Y David dice: una sola cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Impresionante declaración. Quizás nosotros tengamos nuestra mirada en otra cosa en este momento, quizá. Pero por eso estamos aquí.
para ser transformados, cambiados, moldeados, dirigidos, orientados, para que cambiemos la proyección de nuestra vida, para que veamos las cosas de otra perspectiva, para que el anhelo de nuestro corazón se enfoque en lo que realmente es prioritario. Y David es enfático: una sola cosa he pedido al Señor y esta voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor todos los días. Eso no quiere decir que voy a estar en la iglesia, en la congregación todos los días, aunque sí, es bueno. Qué bueno sería que todos los días hubiese reunión en los templos, pero no siempre pasa así, al menos que haya un evento especial. Por lo general vamos 1 o 2 veces por semana para reunirnos con nuestros hermanos de fe y fortalecer nuestra confianza en el Señor, compartiendo con otras personas, porque tienen el mismo sentir en medio de las luchas. Pero aquí está hablando de buscar al Señor todos los días de manera personal. Aunque habla de la casa del Señor, David se proyectaba en la tienda con el deseo de la construcción del templo. Sabemos que podemos acercarnos a la presencia del Padre a través de Cristo, que está en el santuario celestial. Una sola cosa pido: que esté yo en la casa del Señor todos los días, o sea, que esté en la presencia del Señor todos los días, y podemos hacerlo a través de la oración, y el Señor se nos revela a través de su palabra. Pero la parte final del versículo 4 dice: e inquirir en su templo. Inquirir en su templo. Versículo número 5. Porque Él me esconderá en su morada en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón. Pabellón es bandera, es decir, que nos identificamos con el Señor, pertenecemos a su pueblo y Él nos protege. Me pondrá en alto sobre una roca. Aquí hay firmeza y seguridad. Así como el Señor Jesús una vez dijo: el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Esa roca herida del desierto, que al ser golpeada brotó agua para beneficio de todo el pueblo de Israel. Allí se fundamenta nuestra fe. Sobre la roca, allí hay firmeza, allí hay seguridad. No es una casa, ni es un hogar, ni es una familia, ni es una vida tambaleante. Está firme. Versículo 6. Entonces ensalzará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su templo, haciendo referencia al santuario, sacrificaré en su templo sacrificios de júbilo, de alegría. Es decir, que cuando yo me presente ante el Señor, lo hago con alegría, con gozo, porque es mi mayor necesidad buscarlo todos los días. Cuando estamos muy jóvenes, y eso lo podemos ver reflejado en nuestros hijos, y quizás si rebobinamos y vamos un momento al pasado, cuando éramos un poco más jóvenes, cuando éramos adolescentes, no le prestábamos mucho interés a la vida espiritual. Nos parecía aburrida, innecesaria, queríamos estar jugando. En la actualidad, con tanta tecnología, los jóvenes están embotados de mucha información, que muchas veces es información innecesaria, información basura, procrastinan, pierden tiempo, dedican horas al ocio, y cuando llega el momento de deleitarse en la palabra, no sienten ese deseo de deleite. No lo sienten. Y cuando llegan a la vida adulta y les toca que enfrentar el mundo, se golpean. Pero reflexionan, y algunos cambian el rumbo de su vida porque el Espíritu Santo insiste sobre ellos. Pero otros pierden el deleite de la vida devocional. Y hay personas que cuando van a las congregaciones ya van simplemente por tradición, por costumbre, pero no hay un deleite. Y me gusta mucho porque David lo expresa: mira, me voy a presentar en tu templo y haré sacrificios de júbilo. Es decir, cuando me presento ante ti, Señor, yo lo disfruto. Disfruto el tiempo pasando contigo, no es un tiempo perdido. Es un tiempo que realmente es valioso y que me ayuda a enfrentar las adversidades. Cantaré y salmiaré al Señor.
los servicios de canto en la iglesia, y del tema de la música hemos hablado en algunas ocasiones, aunque no hemos profundizado en él. Los servicios de adoración y alabanza forman parte de la adoración, forman parte de ese sentimiento que tenemos de gozo por estar delante de la presencia del Padre Celestial. Y ya a partir del versículo 7, David dice: Señor, oye mi voz. David primero habla consigo mismo, reflexiona, toma decisiones y ahora se presenta ante el Señor y dice: Señor, oye mi voz, cuando a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. No es que Dios no responda, es que Él le gusta escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escucha la voz de Dios? A través de su palabra. En el tiempo de David, a través de los profetas, por medio del santuario, David escuchaba la voz del Señor. Señor, oye mi voz cuando a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme cuando tú dices, busca mi rostro. Mi corazón responde, tu rostro buscaré, Señor. Estoy decidido en buscarte constantemente. No escondas tu rostro de mí. No aceches a tu siervo con enojo. Has sido tú mi ayuda. No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Versículo número 10. Lo tengo marcado. Quizás también tú tengas marcado. A mí de manera personal, el versículo número 10 es de gran ayuda. Siempre lo ha sido. Los que no tuvimos la oportunidad de ser criados con nuestros padres, nuestro padre, porque nos tocó que vivir en un lugar dividido. Ser criado solo por nuestra madre, como muchos. Yo estoy seguro que a muchos le tocó esa misma experiencia. Vivir solo con su madre o con otro familiar. Y los que perdimos a nuestra madre siendo muy jóvenes, en mi caso, a los 15 años quedé huérfano de madre y nunca tuve la oportunidad de vivir con mi papá, y hasta el día de hoy, pues, no sé mucho de él. El versículo número 10 ha fortalecido nuestra vida constantemente, hasta el día de hoy. Y lo podemos proyectar a la siguiente generación. Y hoy podemos decir: aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recibirá. Y eso yo lo he experimentado. Aunque muchos nos abandonen, algunos han tenido la bendición de haber sido criados por sus padres, padres imperfectos, padres que cometieron errores. Padres que los encaminaron por la fe. Muchos quizá en algún momento se apartaron y por el respeto y el amor y el cariño que sus padres le mostraron en el temor del Señor, volvieron a los caminos. Y estoy seguro que llegará un momento, aunque nuestros padres ya no estén, cuando Cristo venga y sean levantados de las tumbas, podremos disfrutar y gozarnos de saber de que valió la pena el sacrificio que nuestros padres hicieron. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recibirá. Y esto fortalece nuestra vida. Por tanto, dice el versículo número 11, enséñame, Señor, tu camino y guíame por la senda de la rectitud. Edúcame, corrígeme. Muéstrame la senda de la rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado testigos falsos contra mí que respiran crueldad, o sea, constantemente quieren hacer el mal, constantemente quieren lograr sus objetivos personales pasando por encima de los demás, afectando a los demás. Confío que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este versículo número 13, yo quiero que te detengas un momento allí, porque la versión que yo tengo pues seguramente lo dice muy diferente a como tú lo estás leyendo en la versión que tienes. En la versión que tú tienes en tu mano, que seguramente es la versión Reina Valera 1960, en esa versión seguramente vas a encontrar la expresión hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Es decir, si tú no estuvieras conmigo, si tú no hubieses sido la fortaleza de mi vida, ahorita estuviese desmayado. Pero esa expresión estuviera desmayado en realidad no aparece en el original griego. Y voy a leer el comentario que hace con respecto al versículo 13.
Y el comentario hace alusión diciendo, estas palabras no aparecen en el original, o sea, hubiera yo desmayado, no aparecen en el original. Por eso yo tengo una traducción que difiere mucho de la que seguramente tú estás leyendo. Se han añadido estas palabras para completar el sentido evidente de las palabras del salmista. Y tú dices, ¿podemos confiar en la Biblia con estas añadiduras? Que no es la primera vez que ocurre y la vamos a seguir viendo a lo largo de toda la escritura. Hay quienes dicen que la versión Reina Valera 1960, que es la versión más popular en español, tiene 250,000 variantes textuales, no errores textuales, variantes. Porque nosotros tenemos una traducción, no tenemos un texto original, no manejamos el hebreo. Utilizamos el castellano y de hecho manejamos un castellano muy diferente al castellano que se utilizaba en el tiempo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que tradujeron la Biblia al español. Por eso se llama Reina Valera. Ellos tradujeron la Biblia al español en el año 1569 y en el año 602 Cipriano de Valera hizo algunas correcciones de este texto, lo que llegó a llamarse la Biblia del Oso. Hoy se llama versión Reina Valera, que es en castellano. Y hay muchas versiones, la 60 y entre otras. Y esta expresión, hubiera yo desmayado, no aparece en el original porque es una traducción, es un énfasis que quiso dar el traductor. Porque las traducciones vienen, en cierto sentido, vienen a ser interpretaciones para que nosotros podamos entenderla. Entonces se añadió para completar el sentido evidente de las palabras del salmista. ¿Qué habría sido de mí si yo no hubiera creído en la bondad de Dios? Sus enemigos son tantos y tan temibles que desmayaría si no fuera por la completa confianza en que finalmente vería una revelación de la bondad de Dios en la tierra. Este pasaje señala una fe sublime que debiera anhelar cada hijo de Dios. Si la esperanza no mantuviera viva su llama, la fe podría convertirse en temor, y eso es precisamente lo que David dice que no tiene temor, sino confianza en el Señor. Y si no tuviera esa confianza, seguramente desmayaría, y es una manera de interpretar el texto. Pero el versículo que yo tengo dice, confío que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En la tierra de los vivientes. ¿Es que acaso hay una tierra de muertos? ¿O una tierra de espíritus? Hay creencias, hay religiones que dicen que existen tres mundos. El mundo de los vivos, que sería este. El mundo de los muertos. No sabemos si ellos pensarán que realmente los muertos están conscientes, que quizás sí, porque esa misma denominación religiosa que dice que hay tres mundos, también enseña que se pueden bautizar por los muertos. Pero bueno, eso es una creencia que yo particularmente no comparto. Y también dicen que hay un mundo de los espíritus. Pero como ya dijimos en un salmo anterior, que el alma no es una vida que sale de nuestro cuerpo y que anda por allí vagando, sino que el alma es la unión del cuerpo con el aliento de vida que Dios nos proporciona. Entonces esta expresión, la tierra de los vivientes, no hace alusión a que hay otras tierras de muertos o de espíritus, sino que hoy podemos estar vivos aquí, conscientes, respirando, la sangre circulando por nuestro cuerpo, pero ser espiritualmente muertos. Podemos estar muertos espiritualmente. Cuando habla de la tierra de los vivientes, no solamente habla de los que físicamente están vivos, sino de los que espiritualmente están vivos. Nosotros podemos confiar en el Señor, en la tierra de los vivientes, en la tierra de los que, al igual que nosotros, están padeciendo, pero su confianza en el Señor está firme como una roca. La iglesia o el pueblo de Dios es una familia de vivientes que no viven simplemente por vivir, que no se levantan simplemente para hacer actividades rutinarias. Bien lo dijo el apóstol Pablo, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locura, vive porque le toca vivir. Y por eso tiene una vida desordenada, porque no le ve el sentido a la vida, simplemente busca el placer. Pero el hombre espiritual, el Hijo de Dios, entiende todas las cosas. Y Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos una proyección diferente de la vida.
Bueno, termina el versículo 14 con un llamado, con una exhortación. Dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Espera, hermano. Esto es un llamado para ti y para mí. Esperemos en el Señor. No te desanimes, no tengas temor. Aliéntate, esfuérzate, espera en el Señor. Este es un salmo que fortalece nuestra fe y evidentemente nos llena de mucha esperanza. ¿Qué te ha parecido este salmo? ¿Qué versículos te gustaron? ¿En cuáles puedes hacer énfasis? ¿Cuál de estos textos los haces vivenciales y los puedes compartir con otras personas porque es tu experiencia? No olvides dejar tus comentarios. Vamos a orar y vamos a acercarnos a Dios para agradecer por esta enseñanza. Querido Padre, tú eres nuestra luz y nuestra salvación. No tenemos temor porque tú estás con nosotros. Aunque nos sintamos angustiados, entristecidos, sabemos que podemos confiar en ti y que tú nos harás salir victoriosos de estas circunstancias. Aunque nos sintamos solos, tú estás a nuestro lado. Y por eso ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos para que se haga tu voluntad. Gracias por cada instrucción impartida. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme en el siguiente capítulo de este libro de los Salmos, el capítulo número 28. En hebreo, los salmos son tejilín, o sea, la manera de decir alabanzas, cantos, adoración al Señor. Así que acompáñame, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir estos videos con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor.